creo que se trata de dos dimensiones que se han tocado, ¿no?, en esta reunión. Primero, una dimensión política, que sin duda, digamos, tiene que ver con el tema del censo, porque es un tema de orden público, y ahí por eso a mí me genera mucho ruido cuando dicen no hay que politizar el tema. Hay que politizarlo, sí, ¿por qué no? Pero hay que intentar que no se partidice, que es otra cosa muy distinta, es decir, hay que despartidizar el tema del censo, por un lado. Por otro lado, se trataba más bien de tocar específicamente puntos técnicos, y ahí lo que me llama mucho la atención es que no haya ido todo el sistema universitario público con una sola propuesta, sino que haya ido un rector de todas las universidades públicas con una propuesta que, además, dicho sea de paso, era su propuesta. Entonces, creo que esa idea de ir y de personalizar demasiado en el señor Cuéllar, como es presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, sí, le ha restado fuerza en términos de capacidad estratégica para poder hacer algo, y le ha restado también legitimidad frente a las otras universidades públicas. Entonces, creo que ahí ha habido un error más bien de estrategia política de parte del rector Cuéllar. Muy bien, lo que tú estás diciendo es importante porque él ha señalado que ha salido con sabor a poco. Él estaba yendo con un mandato, al menos eso es lo que ha dejado entrever hace algunos días el gobernador de Santa Cruz, y con el mandato de lo que quiere el departamento de Santa Cruz. Claro, pero no se trataba solo de Santa Cruz. Si querían realmente que el tema del censo tenga una agenda nacional, lo que podían haber hecho era lo que hicieron los alcaldes, por ejemplo, la semana pasada. Era, antes de reunirse con el presidente Arce, los alcaldes de las 10 principales ciudades del país se reúnen ellos, unifican un criterio y van donde el presidente y le plantean, además de sus temas personales para cada alcaldía, le dicen: hablaremos del censo y hablemos de que este tema se tiene que tocar, y el presidente empieza a negociar con ellos. Entonces, ¿tú consideras que ha sido un error del rector Cuéllar no haber también coordinado con los otros rectores? Porque eso pareciera, ¿no?, que los otros rectores han dejado prácticamente lo que tú has dicho solo al señor Cuéllar, o que el señor Cuéllar solito se quedó solo. Sí, exactamente. Es decir, hubo, creo yo, bueno, por un lado, por otro lado, hubo más bien una falta de intento de hacer una estrategia conjunta. Claro. Y eso hubiera sido mucho más interesante, ya sea que en términos técnicos hubieran ido todo el sistema universitario público, técnicos y académicos, a decir: el censo se puede hacer el año 2023, por esto, por esto, por esto, por esto. Vale, entonces entran en la negociación, y la negociación luego, por tanto, hubiera sido más fuerte, hubiera tenido más legitimidad y más apoyo. Pero al ir solamente el señor Cuéllar, y ahora además de manera un poquito más agresiva que la anterior, pero todavía, a mi juicio, demasiado tímida en su acción, pues le resta porque solo él y el resto de universidades públicas, claro, tienen que decir algo, pero no se sabe qué han dicho también, ¿no? Sin embargo, las otras universidades han señalado de que quieren colaborar. Esto de la cartografía censal, que evidentemente es tan importante, la actualización de la cartografía censal es importante. ¿Por qué? Para que ningún boliviano quede fuera de este censo, para que también pueda contar y decir cómo está viviendo. ¿No es cierto? No todos los departamentos tienen una actualización. Tengo entendido que algunas ciudades sí ya están, por lo menos unas 3, 4 ciudades, pero el resto del país no. Hace falta eso, y creo que hay algo que se está empezando a construir, a mí me parece como fenómeno interesante, y se está empezando a construir, para tomar este tipo de decisiones, una suerte de sentido de corresponsabilidad social por la toma de esas decisiones. Es decir, uno ya no puede decir que solamente es responsabilidad única y exclusiva del gobierno nacional el tema del censo. ¿Por qué? Porque el presidente se ha encargado, junto con el INE, de compartir la decisión de este tema con los gobernadores, con las alcaldías y con los rectores de las universidades públicas. Además, se ha estado reuniendo con organizaciones sociales. Entonces, todo lo que involucra la decisión misma de esto es ahora de corresponsabilidad social en un orden más macro, diría, y no tan individualizado, ¿no? Eso es como fenómeno, creo, hasta ahora, desde que el presidente entra hasta el día de hoy, yo no lo había visto, la verdad, y ahora es un giro bastante interesante en términos políticos. Pero en esto todavía no está Santa Cruz. No. Y no estuvo desde un principio. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿ha sido un error no haber participado por parte del gobernador en esta reunión? Sí, un error de táctica, creo, desde el inicio, porque si él se hubiera ido a sentar, todo proceso de consenso, todo momento de consenso, involucra un momento previo de negociación política. Eso es inevitable. Ahora,
Si tú no asistes a la negociación política, dado que te han invitado y no has asistido a ese paso, luego, por tanto, es muy difícil que puedas sostener con vehemencia y con legitimidad tu posición de estar en contra del otro, ¿no? Entonces, creo que desde el origen, desde el inicio, han trastabillado, y hoy día lo que sí veo yo más bien en Santa Cruz es que hay verdaderas corrientes políticas distintas, además. Una es la corriente del Comité Cívico de Santa Cruz, aunque sean bastante parecidas a la del gobernador, pero no sigue siendo la misma. El gobernador está por otro lado, y luego está el alcalde Johnny Fernández. Explícame un poquito más esto, porque pareciera que el Comité Cívico sí estaría apoyando al gobernador. Mira, o viceversa. Claro, te lo pongo en los siguientes términos. Tímidamente se han empezado a acercar Comité Cívico y Gobernación en ese último mes y medio. Antes de eso estaban muy distanciados. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz llamaba a una marcha y el gobernador no acompañaba. Es en esta protesta, en el último paro cívico que hubo, donde recién lo vemos al gobernador Camacho participar de manera conjunta. Entonces, por eso digo, hay como que tres verdaderas corrientes ahí que obedecen agendas distintas, ¿no? El alcalde de Santa Cruz, el Comité Cívico de Santa Cruz y el gobernador Luis Fernando Camacho, ¿no? Y ahí en el medio, por eso como no se pueden poner de acuerdo ni el comité ni la gobernación, no han visto mejor momento que poner, digamos, una ficha de tipo alfil al rector de la universidad pública.